hacer un examen de responsabilidad subjetiva para que nos quede claro a todos y nos vayamos felices el día de hoy, ¿no? Si el Código Penal nos dice, ¿no?, lo siguiente, que la conducta, ¿cómo se evalúa la responsabilidad a nivel penal?, ¿no?, con la teoría del hecho punible. O sea, analiza la acción, una acción con voluntad evidentemente genera una tipicidad. Una tipicidad no justificada genera un nivel de antijuricidad. Y un nivel de antijuricidad sin discernimiento genera pues culpabilidad. Ahí están los elementos de la teoría del hecho punible o del delito. ¿Cómo yo sé que eso es un delito? Porque la acción que tú cometiste está en la norma, porque no tuviste una causal de justificación y porque tú no eres un inimputable. En consecuencia, cometiste un delito. ¿De acuerdo? A nivel civil. Igualito. Primero, ¿qué cosa analizo? Analizo la conducta antijurídica, ¿no? Lo que le importa al derecho civil es si vulneraste el ordenamiento jurídico, si vulneraste la pirámide kelseriana. Si luego de ese incumplimiento de un deber, del incumplimiento de la norma, de haberte comportado conforme rezaba, produjiste un daño, y dentro de ese análisis causal entre la antijuricidad y el daño hay un nexo llamado causal. En consecuencia, pues, tendríamos que verificar si el sujeto o el agente actuó con dolo o con culpa, o sea, el llamado factor de atribución. No son los 4 elementos de la responsabilidad civil en sí. Eso es un examen de responsabilidad a nivel penal o a nivel civil. Yo simplemente, para aplicarte la pena, para mandarte a la cárcel, no analizo que tú hayas cometido lo que decía en la norma, sino estos 4 pasitos llamados teoría del caso. En todo el sistema de responsabilidad en el Perú hablamos de este orden lógico, de este orden coherente, uno a continuación del otro, para hablar de un sistema de responsabilidades. Sí. Respecto a la administración pública, ¿qué sistema tiene la administración pública? ¿Tiene un sistema propio? ¿Tiene un sistema aparte? ¿Tiene elementos también? Esto lo vamos a deducir de los principios. Veamos. Causalidad, principio número 8, artículo 248 debe ser para ustedes. Para mí es el 246. Para ustedes debe ser el 248. Me estoy refiriendo al tubo 004-2019, por si acaso. Causalidad. La responsabilidad debe recaer en quien realice la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción punible. Y luego me hablan de la culpabilidad de nuevo. O sea, miren estos dos eventos. Miren, primer principio. Principio número 8. Causalidad. La responsabilidad debe recaer en quien realice la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. O sea, ¿qué te está diciendo acá, de alguna forma, este principio de causalidad en sí? Te en este elemento acá que entre el incumplimiento de la norma. O sea, ¿qué significa la palabra antijuricidad? Luigi Ferraioli, es la contravención al ordenamiento jurídico. O sea, infringiste una norma. Nuevamente, que me dice el artículo 8, la responsabilidad debe recaer en quien realice la conducta omisiva o activa. O sea, ¿dónde está descrita la conducta omisiva o activa? En una norma, ¿verdad? Ahí está mi nivel de antijuricidad. Primero, fíjense. Segundo, me dice que, y vuelvo a leer en todo caso, para que se entienda bien la idea, ¿no? La responsabilidad debe recaer en quien realice la conducta, ahí está la norma en específico, constitutiva de infracción sancionable, o sea, la consecuencia jurídica en sí. ¿Cómo se llama ese principio causalidad? ¿No? El daño simplemente es la consecuencia de mi conducta antijurídica, si te das cuenta, y sobre esos dos elementos debe, pues, darse un evento de nexo causal. O sea, no se debe quebrar el paso entre la antijuricidad y el daño, sino debe acreditarse, pues, que tú realmente incumpliste la norma y como consecuencia de dicho incumplimiento, pues, te produjo la consecuencia jurídica, ¿no? Por esto que cuando se producen fracturas de nexo causal, no como las que están en el artículo 1971 del Código Civil, vamos a ver que se quiebra en sí el sujeto no es imputable, no es pasivo de infracción, ¿no? Y luego nos hablan, pues, de los factores de atribución. Artículo numeral 10. La responsabilidad administrativa es subjetiva, o sea, voy a analizar doble culpa, según lo que te dicen. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el sistema de responsabilidad que tiene la administración pública? El esquema es el sistema de la responsabilidad civil.
para con los siguientes fines, para que no te la cuenten. Es el sistema de responsabilidad civil. Pero, ¿cuál es la que aplica en sí la administración pública? ¿No? O sea, este debería ser el deber ser, ¿de acuerdo? Porque es una responsabilidad, entre comillas, subjetiva. Pero como es objetiva, simplemente se va de la conducta antijurídica al daño directamente. Sí, o sea, ya no se analiza nexo causal ni factor de atribución directamente, sino simplemente verifico la vulneración a la norma y automáticamente, pues, el daño producido, nada más. No sé si me dejo entender. O sea, si la administración pública analiza la responsabilidad subjetiva, entonces sigue los 4 pasos de la responsabilidad civil. En caso, los 4 pasos de la responsabilidad civil. El sistema de responsabilidad a nivel administrativo es civil en sí. Ahí está, pues, la importancia. Como verán ustedes de saber un poquito más de responsabilidad. Y va a ser objetiva simplemente cuando analizo estos 2 elementos y nada más.